de Cristo. Amén. Hay nombres más comunes y nombres menos comunes. Y en nuestro país pues tenemos nombres muy comunes, que los escuchan mucho, y nombres pues menos comunes. Y el nombre de Ruth no es un nombre muy común. En España solo hay unas 18.000 Ruths, que no es un nombre de los más comunes. Curiosamente, sacaba algunos datos del Instituto Nacional de Estadística, la provincia de Jaén es la provincia de toda España, de las 52 provincias que creo que hay, la provincia de toda España donde es menos común el nombre Ruth. Todas las otras provincias es más común, pues esta provincia es la menos común. Solo hay 53 Ruths en la provincia de Jaén, ahora pues hay 54, porque no creo que hayan actualizado estos datos tan rápidamente. Pero quizá nos preguntamos, ¿y de dónde viene este nombre? ¿De dónde viene el nombre de Ruth? Pues quizá saben la respuesta. El nombre de Ruth viene de la Biblia, de la palabra de Dios. Como he dicho, hay un libro en la palabra de Dios, un libro con solo 4 capítulos, un libro con solo 85 versículos, el libro de Ruth. Y te animo a leer este libro. Hoy no vamos a poder leer todo el libro, voy a nombrar algunos versículos por aquí y por allá, pero te animo a leerlo. Es una historia preciosa, no te llevará más de 20-25 minutos en leerlo. Si tienes una Biblia en casa, coge este libro de Ruth, lo encontrarás en el Antiguo Testamento, y lee esta historia. Es una historia preciosa. Si no tienes una Biblia, dínoslo y por supuesto con mucho gusto te regalamos una. Y es una historia real, no es simplemente un cuento inventado, fue una historia real, una historia preciosa, una historia de amor, sí, una historia de amor, una historia también de lealtad, una historia también de esperanza, pero una historia también de redención, Y es que la historia de Ruth no se queda simplemente en una historia real que ocurrió en la antigüedad, como muchas otras. Hace unos 3.000 años ocurrió esta historia, pero es mucho más que eso. Porque en la historia de Ruth vemos también el Evangelio claramente explicado. Toda la Biblia se nos dice que apunta hacia el Evangelio, apunta hacia la obra de Cristo, pero el libro de Ruth de una manera preciosa lo hace. Y hoy queremos ver la gracia de Dios en la historia de Ruth. Vamos a ver el Evangelio en el libro, en la historia de Ruth. Va a ser resumido, por supuesto, porque no vamos a poder ver todos los versículos, pero queremos ver el Evangelio en esta historia. Vamos a ver cómo Dios, en su maravillosa gracia, cómo rescata almas desamparadas. Y por esa razón, toda persona puede venir hoy a Cristo para alcanzar redención y salvación de nuestra alma. Dios rescata y Dios se deleita en rescatar almas desamparadas y por eso toda persona puede venir. Tú hoy puedes venir a Cristo para alcanzar la salvación de tu alma, para recibir esa redención. Hay 4 temas, 4 puntos principales que vemos en la historia de Ruth. Lo primero que vemos es una tragedia. Es una tragedia. Eso es como empieza esta historia, con tragedia. El libro empieza diciendo que esta historia se contextualiza, ocurrió en el tiempo de los jueces en Israel, y este tiempo de los jueces era un tiempo bastante bajo en la historia de Israel. El resumen de este tiempo era un tiempo en que cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía, eran tiempos de anarquía, no solo políticamente, pero más que nada fue un tiempo en el que la gente dejó a un lado la ley de Dios, se rebeló contra Dios y cada uno hacía pues lo que me da la gana a mí, lo que mejor me venga a mí, eso es lo que hago. Había rebeldía y eso era una tragedia que estaba ocurriendo. Pero no solamente eso, el texto nos dice que eran días que hubo un hambre, hubo tiempo de hambre, hubo una crisis, tiempo de sequía, quizás. Hubo hambre, nos dice ahí Ruth, del capítulo 1, versículo 1. Y es curioso porque este hambre nos dice que ocurrió en Belén. Belén, donde nació el Señor Jesús, es donde ocurre esta historia de Ruth. Belén significa la casa de pan. Y en la casa de pan ya no había pan, había hambre, había sequía, quizá por unos años sin mucha lluvia, los cultivos se echaron a perder, quizá también como ocurría porque ejércitos enemigos venían y robaban toda la comida, todo el cultivo, lo destrozaban, podría ser por eso, pero había un tiempo de crisis y de hambre. Y eso era una tragedia, por supuesto. Pero leemos en el versículo 2, se nos narra la historia de un hombre llamado Elimelec, y se nos narra ahora que hay un alejamiento también. Hay un alejamiento en esta tragedia. Este hombre Elimelec, con su mujer y sus 2 hijos, deciden dejar el pueblo de Dios para ir a vivir a otro lugar,
que las cosas nos vayan mejores. Ahora, Dios había dado instrucciones a su pueblo. Este era el pueblo de Dios, Israel. Dios les había dado instrucciones que en tiempos de prueba, como estos tiempos de hambre, ¿qué debían hacer? Si Dios permitía esto, era porque Dios quería que acudieran a Dios, que oraran a Dios, que clamaran a Dios, que estas dificultades les llevaran a estar más cerca de Dios. Pero este hombre decide que en esas dificultades lo mejor es buscar la prosperidad económica en otro lugar, alejarme de Dios para buscar ser más rico en otro lugar. Y nos dice que van a Moab, un país vecino. Un viaje largo tendrían que hacer, y este país vecino, Moab, no era un país cualquiera, era un país vecino en el que se odiaba al único Dios verdadero. Tenían muchos dioses falsos, uno de ellos incluso llamado Quemos, en el que para adorar a este Dios hacían sacrificios humanos, nos dicen los historiadores. Un pueblo que adoraba a un Dios, a dioses falsos, dioses malvados, y quizá esta familia dijo, bueno, un par de años aquí y ya volveremos, pero al final fueron mucho más de un par de años. Todo era una tragedia detrás de otra, y en el versículo 3 la tragedia no hace más que engrandecerse. Nos dice el versículo 3 que murió Elimelec. Este hombre que se había ido para buscar la prosperidad en otro país, seguramente pronto después de llegar, murió. Y Noemí, la mujer de Elimelec, se queda viuda. Cuando aún no era muy mayor, se queda viuda. Quizá ya tenía muchas esperanzas de lo que iba a hacer, de cómo iban a prosperar económicamente. Luego a lo mejor vuelvo a Belén, me construyo una casa, hago tal, hago lo otro, y su marido muere. Y todas sus esperanzas se vieron frustradas. Entonces, después de eso, sus hijos, tenía 2 hijos varones. Bueno, sus hijos se casan. A ver si esto puede arreglar un poco la situación de nuestra familia. Sus hijos se casan con 2 mujeres de Moab, algo que también Dios no le agradaba. Y estas mujeres se llamaban Orfa y Ruth. Pero de una manera extraña, parecía que la tragedia se ceba con esta familia. En poco tiempo mueren también estos 2 hijos. 3 funerales en poco tiempo. Noemí pierde a su marido y a sus 2 hijos en solo un transcurso de 10 años. Tragedia tras tragedia. No sabemos cómo murieron estos 2 varones, estos 2 hijos de Noemí. Quizá enfermedad, quizá una guerra, quizá algún accidente, no lo sabemos. Pero esta mujer Noemí había perdido toda su familia con la que había llegado allí. Y es que tenemos que darnos cuenta que el pecado siempre acaba en tragedia, siempre. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que esta historia, esta tragedia, continúa con una gran tristeza. Esta mujer estaba rota, esta mujer estaba triste, incluso habla de amargura. Todo esto había hecho una cicatriz en su corazón, incluso al volver, cuando volvió a Belén, le dice a la gente, no me llaméis Noemí, llamadme Mara. Noemí significaba alguien que está con deleites, está contenta. Mara significaba amargura. Llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Todas estas cosas causaron una grande amargura en Noemí, por eso quería ser llamada Mara. Una mujer que había llegado con tantos buenos deseos, ella pensando con tantos deseos de prosperidad económica a Moab, y cómo volvía con esta tristeza. Pero tenemos que reconocer que a Dios nada se le escapaba de esto. A Dios las cosas no es que se le escapen de las manos, no ocurren accidentes para Dios. Dios, como reconoce Noemí en el final del capítulo, Dios es el Todopoderoso. Él tiene todo el poder. Ni un detalle de lo que había pasado se le había escapado a Dios. Dios había organizado todo esto por una razón. Ahora, pensando en esta tragedia y pensando en la historia de la humanidad, nos tenemos que dar cuenta que la historia de la humanidad comienza un poco como la historia del libro de Ruth. La historia de la humanidad ya en el comienzo empezó con tragedia. Dios creó todo perfecto y ya en el capítulo 3 de Génesis, del principio, ya tenemos la tragedia. El hombre comenzó con rebeldía contra Dios. Yo quiero hacer lo que bien me parezca. Eso dijeron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Comenzó con un hambre también la historia de la humanidad, un hambre que en vez de ser satisfecha en lo que Dios le había dado, ese hambre intentaron satisfacerla en lo que Dios había prohibido, tomando del fruto prohibido. Comenzó también con un alejamiento de Dios, que hicieron Adán y Eva justo después de pecar, salir corriendo, alejarse de Dios todo lo lejos que podían. Huyeron de Él para que no los viera Dios, o eso pensaban. Y comenzó también con la muerte física. Adán y Eva comenzaron a morir en ese instante, pero muerte también espiritual, separación de Dios y en consecuencia, si nada lo remediaba, muerte eterna. Y entonces llegó amargura y tristeza
a este mundo. Porque el pecado siempre provoca todo esto. El pecado es la mayor tragedia. Y es necesario que nos demos cuenta de esto. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, estamos excluidos. Si nadie lo remedia, estamos excluidos de la gloria de Dios. Esa es la tragedia. Esa es nuestra tragedia. No la tragedia simplemente en abstracto, sino es nuestra tragedia del ser humano, nuestra tragedia de cada uno de nosotros. Son las malas noticias. Las malas noticias con las que empieza el libro de Ruth, con la que empieza la Biblia, con la que vemos que hay en nuestra vida. Que estamos excluidos del cielo por nuestro pecado. Y es que el Evangelio, que son las buenas noticias, el Evangelio pierde su sentido si no nos damos cuenta de la tragedia en la que estamos metidos por nuestro pecado. Piénsalo, ¿para qué bajó Jesús del cielo a nacer y a morir si, como algunos creen, tampoco estábamos tan mal? ¿Para qué sirve que Cristo viviera y muriera en nuestro lugar si en realidad nosotros podríamos salvarnos a nosotros mismos? Estábamos en una gran tragedia, en la muerte, en alejamiento de Dios, en rebeldía. Por eso tuvo que venir Jesús. Por eso tuvo que encarnarse, como celebramos en la Navidad. Así que el libro comienza con tragedia, pero el segundo tema que vemos en el libro es que hay un retorno. Hay un retorno, hay una vuelta, hay una restauración. En medio de esta tragedia, en el versículo 6, llega la buena noticia a los oídos de Noemí. Nos dice el versículo 6 que Noemí oyó que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Volvía a haber comida en Israel. Dios había obrado y llegó eso a sus oídos. Y tenemos que recordar, aplicando esto a nuestra salvación, que en la salvación del Señor es Él el que da el primer paso, es Él el que la hace. La salvación es del Señor. En la tragedia en la que el ser humano estamos sumidos, estamos metidos por culpa del pecado, Dios no se queda en el cielo diciendo, os habéis liado vosotros, apañáronla vosotros. Dios no se queda cruzado de brazos, no. Nos dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que dio, porque el que ama da, amar es dar, dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que Dios hizo. Dios visitó al hombre. No fue el hombre que intentó, no, Dios fue el que dio el paso, visitó al hombre, Jesucristo vino, y Él es el pan de vida. Dios visitó a su pueblo con pan, el pan de vida que de verdad puede calmar el hambre de nuestra alma. Así que Noemí debía volver a casa, y Noemí decide volver a Belén. Se había alejado de Dios por un tiempo, se había alejado del pueblo de Dios, pero reflexiona, lo piensa y se da cuenta, debo volver a casa. Basta ya de haber estado alejada de Dios, de su pueblo, de adorarle Él. Basta ya de estar rodeada de pecado con estas imágenes de dioses falsos en Moab. Basta ya de todo eso, tengo que volver a casa. Lo tenía decidido Noemí. Como ese hijo pródigo de la historia de Lucas 15 que dice, volveré a casa de mi padre. Allí hay abundancia de pan, volveré. ¿Y sabes qué? El Padre siempre está con las manos abiertas. El Padre, nuestro Dios, está con las manos abiertas para recibir a aquellos que vuelven a Él, que vienen a Él arrepentidos. Nunca pienses, he llegado demasiado lejos, ya es demasiado tarde. Dios siempre está con las manos abiertas para recibir al que se vuelve a Él arrepentido, como hizo Noemí. Ahora, eso decidió Noemí, pero ¿qué iban a hacer sus nueras? Tenía dos nueras, Ruth y Orfa. Al principio parece que las dos querían ir con ella. Esta tragedia seguramente las había unido bastante a las tres. Esta relación de nuera y suegra era una relación bonita, y es una relación bonita en todo el libro de Ruth. Pero Noemí las para y les dice, no volváis conmigo. ¿Por qué vais a volver conmigo? Sois jóvenes, no lo vamos a pasar bien en Belén, va a haber pruebas, sois jóvenes, podéis casaros otra vez, podéis empezar otra familia, no volváis conmigo. Ahora quizá podemos pensar, ¿por qué Noemí les dijo eso? ¿No debería Noemí querer que ellas fueran con ellas, que Ruth y Orfa volvieran con ella, para ir al pueblo de Dios, para ir a venir a adorar a Dios? Pero Noemí no quería darles falsas esperanzas. Sus nueras tenían que contar el costo, porque volver a Judá, volver a Israel, no iba a ser color de rosa. Iba a significar negarse a sí mismas, dejar todo atrás, habría un largo viaje, habría soledad, habría pruebas, habría pobreza, y lo tenían que saber. No les iba a mentir, no les iba a montar una película todo color de rosa y que luego se dieran cuenta de que no era así. Y cuando hablamos de seguir a Cristo,
es muy importante que expliquemos todo lo que significará seguir a Cristo. La salvación nos dice la Biblia que es gratuita. Cristo lo ha hecho todo. No puedes pagar nada ni merecértela, la salvación es gratuita, tú no pones nada de tu parte, tú no pones nada, pero cuando Dios te salva, cuando Él te transforma, Él quiere que le des tu vida. Algunos dicen solamente cuando predican el Evangelio, ven a Cristo y todo será maravilloso, paz, felicidad, satisfacción, amparo, y vale, hay una parte, están explicando una parte del Evangelio, pero dejan de un lado que Cristo también dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Eso significa negar a nosotros mismos, tome su cruz y sígame. Y Cristo habló también, habrá persecución, habrá pruebas, habrá tribulación, pero yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Así que Noemí aquí les dio el cuadro como debía darles, el cuadro completo del Evangelio. Sí, sí. Y eso es como debemos de enseñar, de predicar el Evangelio. Cristo salva de nuestros pecados y le seguiremos a Él de todo el corazón. Y Él estará con nosotros, sí, en las pruebas. No significa que no va a haber problemas ni pruebas, las habrá, pero Él estará con nosotros. Y habiendo dicho esto, Noemí, Orfa, una de las nueras, escucha a su suegra, lo piensa, reflexiona, se despide y se va. Esto no era para ella. Yo vuelvo a casa, no me quedo. Y Orfa se va. Pero Ruth, la otra nuera, dice, yo me quedo contigo. Y el versículo 16 y 17 del capítulo 1 tenemos unas palabras de resolución firme que dice, le responde Ruth a su suegra Noemí, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, allí iré yo, a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Palabras preciosas, palabras que incluso a veces se han utilizado en bodas. El marido dice eso a la mujer dice eso al marido. Estaban decididas de ir juntos. Iría con Noemí hasta el final. Ella, Ruth, quería ser parte de esta familia, quería ser parte del pueblo de Dios, quería y había decidido que el Dios de Israel, el único Dios verdadero, iba a ser su Dios. Así que le dice, tu camino va a ser el mío, tu lugar donde vivas será el mío, tu pueblo será el mío, tu Dios será el mío y tu lugar de sepultura también será el mío. Y por supuesto Ruth hace honor a su nombre. Uno de los significados que se piensa del libro del nombre de Ruth es amiga. Ruth significa amiga o aliada. Y ella se convirtió en este momento en la mejor amiga de su suegra, Noemí. Pero en estas palabras Ruth también demuestra que ella había decidido buscar a Dios y dejar de buscar el mundo. Dejar atrás el mundo. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejaba la falsa religión de ídolos de Moab, que aunque sería su tradición familiar, lo dejaba atrás. Se había dado cuenta que era todo falso y venía a encontrar salvación en el único Dios verdadero. Como después en el libro en Ruth 2:12 le dicen que ella había venido al Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Es como que Ruth había venido a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel, del único Dios verdadero. Ruth había venido a refugiarse bajo el amparo de Dios. Ruth había buscado a Dios, pero en realidad nos damos cuenta que era Dios el que había estado buscando a Ruth, el que había estado con las alas abiertas, si se puede decir así, para acogerla. Y sabes que si tú le buscas de verdad a Dios es porque Él te estaba buscando antes. La Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero debemos buscar. La Biblia dice, busca a Dios. Busca a Dios. Isaías 55, versículo 6 dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hay un tiempo en el que Dios está cercano, ven a Él, búscale. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todas estas cosas os serán añadidas. Después el capítulo 7, versículo 7 de Mateo dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que Ruth buscó al Dios verdadero y lo encontró. Ahora, ¿cómo vuelven Ruth y Noemí a casa? ¿Cómo es que vuelven? ¿Vuelven con la cabeza bien alta? No. Vuelven a casa, hay un retorno en humildad, en verdadera humildad. Volvieron, como se dice, por la puerta de atrás, con el rabo entre las piernas. Noemí no ocultó nada, no intentaba aparentar.
no iba a decir, no, estamos todo bien, no. Ella llega otra vez a Belén y sabe que no había nada de lo que enorgullecerse. Su mala decisión de alejarse de Dios había tenido sus malos efectos, sus malas consecuencias. Y mira cómo dice incluso en el versículo 21, dice, yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. Yo me fui, no fue el Señor que le hizo irse, no, ella se fue, porque ellos querían irse. Dice, y el Señor me ha traído de vuelta con las manos vacías. Yo soy la que me fui en mi orgullo y egoísmo, y es el Señor el que me ha vuelto a traer, me ha disciplinado. Como un padre corrige a su hijo, así Dios también corrige a sus verdaderos hijos. Y Dios había usado incluso estas tragedias para traerla de vuelta hacia Él. Y se le notaría en la cara a Noemí todo este sufrimiento que había pasado. ¿Y cuántas veces ocurre igual? Que nos alejamos de Dios, nos alejamos y Dios tiene que disciplinarnos, Dios tiene que humillarnos incluso para que nos demos cuenta, miremos hacia arriba. Cuando estamos en lo más hondo del pozo, ¿sabes qué? Tiene muchas veces Dios que meternos en lo más hondo del pozo para que miremos hacia arriba y nos demos cuenta que Él es el que debemos acudir. Y vemos aquí al Dios que lo controla todo, el Dios que las trae de vuelta y llegan a Belén. Y Ruth, pues al ser tan pobre, Noemí, ella, sin ayuda, sin subsidios, ninguno, sin pensión, de viudez, sale a trabajar Ruth al campo para que puedan sobrevivir. Y sin saber nada ella, Dios ya está organizando todo, poniendo cada cosa en su sitio, para que Ruth fuera justo a espigar, nos dice el capítulo 2, versículo 3, en aquella parte del campo que era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Booz sería un hombre no muy joven, seguramente, y Dios quiso que justo ese día Booz, el jefe de las tierras, el terrateniente, si se puede decir así, saliera a ver a sus trabajadores, y que justo ese día pudiera hablar con Ruth. Dios ya lo estaba preparando todo. Habían vuelto. Empezó con tragedia, pero hubo un retorno. Pero en tercer lugar vemos que hubo una redención. Redención. Este es el gran tema del libro de Ruth, es redención. Y por eso vemos tan claramente el Evangelio en este libro, porque nos habla de la redención. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Redentor. Quizás has escuchado ese nombre en algún lugar, redentor o redención. El redentor es el que redime, el que hace la redención. ¿Pero qué significa redimir? Pues el significado original de la palabra redimir nos lleva hacia algo que ocurría en la antigüedad. Quiero que me acompañes de alguna manera en la imaginación a algo que ocurría en la antigüedad. En la antigüedad, desgraciadamente, había muchos esclavos, existía la esclavitud. Y podemos pensar en un mercado de la antigüedad, vamos a esos mercados que había hace 2000, 3000 años, había mercados, pero un mercado diferente, un mercado en que lo que se vende allí no son objetos ni comida, sino que lo que se vende en ese mercado eran personas, era un mercado de esclavos. Había mercados de esclavos en la antigüedad, algo muy triste, pero ocurría en la antigüedad. Y allí estaban todos esos esclavos, personas encadenadas seguramente, que lo habían perdido todo. Habían perdido sus bienes, habían perdido su familia, su dignidad, su libertad, su decisión. Era la peor situación social en la que alguien podía estar, era la esclavitud. Algunos habían sido robados. Y sabemos que eso llegó a pasar incluso hasta hace pocos siglos seguía habiendo esta esclavitud, pero algunos habían sido robados o secuestrados, pero algunos también habían acabado allí por malas decisiones, por despilfarro del dinero, por su propia culpa, habían acabado en esta horrible situación de esclavitud. Pero entonces, en este mercado llega un hombre rico, llega al mercado, mira la situación de estos esclavos, va y habla con uno de estos vendedores de esclavos, saca de su bolsillo una gran bolsa de monedas de oro, se la da a este vendedor, habla un rato con este vendedor, el vendedor le da unas llaves y esta persona rica va a uno de estos esclavos, le quita todos los candados, le saca las cadenas. El esclavo piensa que ¿qué es lo que va a pasar aquí? Y esta persona le dice, eres libre, eres libre. Eso es exactamente lo que significa ser redimido, estar en la esclavitud y ser liberado de esa esclavitud. Pero en la cultura judía había también otra costumbre que tenemos que entender. En la ley que Dios les había dado, había una ley que decía que si un hombre casado moría sin dejar descendencia, entonces el hermano de ese hombre debía casarse con la viuda
para levantar descendencia a su hermano. Nos puede parecer extraño en estos tiempos, pero eso era la costumbre en la antigüedad y según la ley que Dios les había dado. Además, las viudas en ese tiempo lo tenían difícil para salir adelante, así que esto era algo que Dios había hecho para que estas viudas alguien pudiera proveer para estas viudas, por eso Dios había dado esta ley. Y leemos en el final del capítulo 3, que cuando Ruth vuelve del día del trabajo, y ella incluso este amor que tenía por Noemí le trae comida, no se come toda la comida que ella le dieron en el trabajo, guarda un poco para Noemí, y le cuenta todo lo que había hecho en el día de trabajo allí en el campo, espigando, y Ruth entonces le habla de Booz, de cómo, aunque ella es extranjera y pobre, este hombre Booz la ha ayudado, la ha consolado, le ha hablado bien, incluso le ha dado de comer, y Noemí se alegra. Y aquí es la primera vez que vemos esta palabra redención. Noemí se alegra, ¿por qué? Porque este era uno de los parientes que pueden redimirnos, dice al final del capítulo 3. Y ahí se nombra esa palabra, porque ellas lo que necesitaban era redención, y Booz podía redimirlas. Él podía ser este pariente que pudiera redimirlas. Ahora, Ruth en ningún caso fue obligada. Esta historia de amor es muy chocante, también lo que ocurre en el capítulo 3 es muy chocante, ya que en esta ocasión Ruth es la que le pidió matrimonio a Booz. No suele ser así, menos en la antigüedad. Era el hombre el que hacía todo esto. Pero en este caso, Ruth es la que pide matrimonio a Booz. Algo muy sorprendente. Ella no se fue a buscar un joven de su edad, alguien apuesto, atlético y guapo, sino que fue buscando a alguien que amara al Señor y a alguien que pudiera redimirlas. Una tarde en la que Booz hacía una celebración, Noemí le dice a Ruth, quiero que vayas y hables con Booz. Y después de toda la celebración, Ruth viene a los pies de Booz y al final le dice, tú eres el pariente cercano que puede redimirnos. Redímenos, redímenos. En nuestro lenguaje le estaba diciendo, cásate conmigo. Ella misma le dice eso. Y él acepta. Y no solamente él acepta, sino él la bendice. Y no solamente él la bendice, sino que él la honra y la llama, tú eres una mujer virtuosa. Tú eres una mujer virtuosa, por supuesto que me voy a casar contigo, por supuesto que voy a hacer esto. Ahora, esta redención, Booz era el que tenía que ejecutarla. Ruth tenía la voluntad, por supuesto, y quería que Booz la redimiera, pero Booz la tenía que ejecutar, y Booz no espera. Como Noemí dice, la suegra dice, pues ese hombre no va a descansar hasta que concluya el asunto, no va a descansar. Y en el capítulo 4 leemos cómo Booz hace todo el papeleo con los jueces que había en el pueblo, todo lo que hay que hacer para que esta boda y esta redención pudieran ser llevadas a cabo. Para que pudiera casarse con Ruth, para que pudiera levantar un nombre a aquellos que habían muerto en esa tragedia, y así también casarse con Ruth. Ahora, este es un cuadro precioso de la redención. ¿Por qué? Porque tú y yo no podíamos redimirnos a nosotros mismos. Tenía que venir Jesucristo y Él es el que ejecutó, Él es el que finalizó, Él es el que hizo todo el plan de la redención. Él es el que lo hizo. Y que Jesús no descansó hasta que fue a la cruz del Calvario y dio su vida por pecadores como nosotros, hasta que pagó el precio de liberarnos de nuestra esclavitud. Había un precio que había que pagar, como ese hombre rico que paga el precio de ese esclavo, así nosotros había un precio para podernos rescatar, y ese era el precio de sangre. Ese era el precio que Él pagó con su propia sangre, por eso es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Esa redención se compró en la cruz, y es que la Biblia nos dice que como pecadores somos esclavos del pecado. Romanos 6 lo dice claramente, erais esclavos del pecado. A Tito, un pastor, Pablo le dice, nosotros en otro tiempo, incluso el mismo Pablo, le dice, en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de deleites, pecados, concupiscencias. Ahora, el pecado es el peor amo que puedes tener. Ser esclavo del pecado es tener el peor amo que puedes tener, porque promete mucho y no da nada. Es más, solo te hace merecedor de juicio de Dios y sufrimiento. Pero Cristo te ofrece la redención. Cristo, cuando estaba en esta tierra, y muchas veces le venía gente a hablar y decía, nosotros estamos bien. Y Cristo les tenía que decir, no, sois esclavos. Y les dijo, pero conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Es solamente la verdad que está en este libro que nos da verdadera libertad. Es solamente el Evangelio de Cristo que te puede liberar de la esclavitud al pecado. Y Ruth, habiendo sido redimida, comprada, recibió esta gran bendición de ser comprada por precio, de poder también después casarse con Booz, aquel que iba a librarlas tanto a ella como a Noemí, su suegra, de esa situación tan fea, tan trágica. Pero, ¿sabes qué? Ruth no fue liberada de la esclavitud o de la situación en la que ella vivía para hacer lo que le diera la gana o irse a cualquier sitio, sino para unirse a aquel hombre, aquel buen hombre que lo había comprado. Y sabes que cuando Dios en Cristo, cuando Cristo nos libera de la esclavitud del pecado, entonces nos libera para comprarnos para Él, para ser sus siervos, para ser su esposa, porque la iglesia es esposa de Cristo. Lo mismo pasa con aquel que es comprado por Cristo. El cuadro de la redención podríamos explicar más, pero se ve claramente en el libro de Ruth. Y lo último que vemos es la bendición de Dios. El libro acaba con una boda. El libro acaba con la boda. Sí, hay finales felices. Estamos acostumbrados a libros y películas que solo acaban con finales tristes muchas veces, y nos pensamos que los finales felices son solamente para los cuentos de niños, pero el final de esta historia tan preciosa es un final feliz. Y es que el final de la historia del Evangelio, el final de la historia de Cristo es también un final feliz. Y dices, ¿cómo es un final feliz si Cristo acabó en la cruz? No, la historia no acabó en la cruz. 3 días después Él resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios como el Rey y el Señor sobre todo. En Cristo hay finales felices. Y un día en el cielo nos dice Apocalipsis que habrá una boda y un gran banquete, la cena de las bodas del Cordero, de Cristo, esa boda de Cristo con su iglesia. Esta bendición de Ruth, la bendición que recibió Ruth, va mucho más allá de este libro. Este libro acaba hablándonos de esta boda de Ruth y de Booz, cómo se casan, cómo Ruth, la extranjera, viuda, pobre, desamparada, esa ahora recibe amparo en el Dios de Israel, con una familia casándose con Booz, uno de los hombres que era jueces o era líderes de su pueblo, se casan y Dios crea ahí una familia preciosa que vivía para el Señor. Y el pueblo los bendice esta familia. Noemí estaba contentísima, esta nuera suya que decía era mejor que muchos hijos, esta nuera suya había traído otra vez gozo al corazón de Noemí. Y este hijo que Ruth y Booz tuvieron se llamó Obed. Y es que la bendición de Dios fue incluso más allá de su propia vida, porque Obed, el hijo de Ruth, fue el padre de Isaí, que fue el padre de David. Ruth, la moabita extranjera, fue la bisabuela del grandísimo rey David, el rey más conocido en Israel. Pero no solo eso, la bendición de Ruth fue mucho más allá de su familia. 1000 años después de la vida de Ruth, nació un niño que cambiaría el mundo. Un niño que nació en un pesebre humilde, pero que era el Hijo de Dios encarnado. Un niño que viviría una vida de obediencia perfecta, la vida que tú y yo no podíamos vivir por nuestro pecado, y un niño que moriría una muerte vicaria, una muerte como sustituto, la muerte que tú y yo merecíamos morir. Ese es Jesucristo. Y el Evangelio es su vida, su muerte y su resurrección. Y Ruth tiene su parte en esto. ¿Por qué? Porque es de la descendencia de Ruth y Booz, de esa descendencia del que luego vino el rey David, de esa misma descendencia vino Jesucristo. Ruth fue la tatara abuela de Jesucristo. Mira la bendición que vino por una mujer que se amparó en el verdadero Dios, una mujer que buscó a Dios, una mujer que fue redimida. Y si estás aquí, yo no sé tu trasfondo, yo no sé toda tu historia, Dios sí, pero todos, la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos lejos de Dios. Necesitamos ser redimidos. Quizá tú dices, yo nunca he sido esclavo de nadie. Lo mismo decían los fariseos en el tiempo de Cristo. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero todos nacemos. El mismo apóstol Pablo se dio cuenta que todos nacemos con una esclavitud al pecado. Todos nacemos como pecadores. Necesitamos ser redimidos. Y solo hay redención en la sangre preciosa de Cristo. La única manera de ser salvo es volviendo a casa, viniendo a Cristo.
el único que puede salvarte, el Redentor de verdad, el único mediador, el único que está en medio entre Dios y los hombres, el único que con su muerte compró ese derecho de salvarte. Y si vienes a Él y crees en Él como tu Salvador, arrepentido, arrepentida de tus pecados, Él quiere